Un día, Dios, o el Señor, como se le refiere más comúnmente en el Antiguo Testamento, le pide a Abram que deje su país y su gente, viaje a la tierra de Canaán y establezca una nueva tribu allí. A la edad de 75 años, Abram atiende este llamado, emprendiendo este viaje con su esposa estéril Sara y su sobrino Lot. Después de un largo viaje, llegan a la tierra prometida de Canaán, donde se les dice que esta tierra está elegida para ellos y otorgada a su linaje. Pero la tierra de Canaán ya estaba habitada por varias tribus cananeas antes de su llegada. Estas tribus se mencionan en varios pasajes del Antiguo Testamento. Los cananeos eran un grupo diverso de personas con sus propias culturas y lenguajes distintos. Eran principalmente agricultores, pero también se dedicaban al comercio y otras actividades económicas. Los cananeos también eran conocidos por sus prácticas religiosas, que incluían el politeísmo. La narrativa bíblica no proporciona una fecha específica para su llegada a Canaán, pero generalmente se cree que tuvo lugar en el comienzo del segundo milenio antes de Cristo. La relación entre él y los cananeos es compleja y a menudo llena de tensiones. En algunos pasajes, los cananeos son retratados como hospitalarios y acogedores con él y su familia, mientras que en otros pasajes se les muestra como hostiles y antagonistas. A pesar de los desafíos que enfrentó, finalmente logró establecerse a sí mismo y a su familia en Canaán. A la edad de 99 años, Abram hace un pacto con el Señor, y su nombre se cambia a Abraham. Abraham muere a la edad de 175 años y es enterrado en la cueva de Macpela, cerca de la ciudad de Hebrón, ubicada en lo que hoy es Cisjordania. Abraham tiene dos hijos, uno es Isaac y el otro es Ismael. Isaac es considerado el antepasado de los judíos, mientras que Ismael se considera el antepasado de los árabes. Estos hermanos comparten el mismo padre, pero tienen diferentes madres. Isaac nace de Sara, mientras que Ismael nace de Agar. Isaac, alrededor de los 60 años, tiene un hijo a pesar de que su esposa es estéril. Su nombre es Jacob. Jacob recibe el nombre de Israel por parte del Señor. Los 12 hijos de Jacob son la primera generación de los hijos de Israel, o los israelitas. Los linajes de estos 12 hijos eventualmente forman las 12 tribus de Israel. Según la narrativa del Antiguo Testamento, bajo el liderazgo de José, uno de los 12 hijos de Jacob, los israelitas entran en Egipto. Inicialmente vivían en paz y seguridad en Egipto, ya que José había alcanzado una posición significativa en la administración egipcia. Sin embargo, con el cambio de régimen en Egipto, su situación en el país también cambió. La población de israelitas estaba aumentando y el nuevo faraón comenzó a sentirse inquieto por ellos. Los israelitas experimentaron un período de gran opresión en Egipto. Creían que eran elegidos y bendecidos por Dios. A pesar de esto, fueron esclavizados y subyugados por el pueblo politeísta y adorador de ídolos de Egipto, obligados a trabajar hasta la muerte en las ciudades del faraón, quien se proclamaba divino. Esto continuó hasta que llegó un Salvador enviado por Dios. Ese Salvador fue Moisés. Dios instruyó a Moisés para que fuera al faraón y sacara a los israelitas de Egipto. Según el Antiguo Testamento, los israelitas viajaron de Ramesés a Sucot. Había alrededor de 600,000 hombres a pie, además de mujeres y niños. Permanecieron en Egipto durante 430 años. Los 10 mandamientos también fueron revelados a los israelitas a través de Moisés.
Según el Antiguo Testamento, el primero de los 10 mandamientos formó la base de la creencia judía, que es la unidad de Dios o monoteísmo. La cultura judía se desarrolló basada en este mandato divino. Dios bendijo a los hijos de Israel, los guió a través de sus palabras y profetas, y les informó de sus mandamientos y prohibiciones. Ellos se comprometieron a adherirse a estos decretos y mostrar lealtad a Dios. Por lo tanto, el Arca de la Alianza, que contenía los 10 mandamientos y otras revelaciones dadas a Moisés, se convirtió en la posesión más valiosa y símbolo del pueblo judío. Bajo el mando de Josué, quien sucedió a Moisés, los israelitas llevaron el Arca de la Alianza, su reliquia más sagrada, mientras conquistaban Canaán. Lucharon contra tribus adoradoras de ídolos, y su grito de batalla era: «Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno». Bajo Josué, los israelitas lucharon contra facciones adoradoras de ídolos en Canaán, una lucha que duró generaciones debido a su división tribal. Careciendo de un estado central, se agruparon alrededor de jueces religiosos durante las guerras. Su petición de monarquía llevó a Samuel a nombrar a Saúl como rey, iniciando la monarquía de Israel, que vio victorias. Sin embargo, fue David, un judío de Judá, no un descendiente de Saúl, quien fundó la primera dinastía de Israel, elevando su poder de manera sin precedentes. Conquistó la ciudad de Jerusalén y la convirtió en la capital. El rey David se enfrentó en conflictos con varias tribus, incluidos los filisteos que provenían del área del Egeo, probablemente la actual Creta, y se establecieron en Canaán alrededor del 1175 a.C. Habitaban en una región costera de gran valor estratégico en Canaán, que se extendía desde Gaza, en el sur, hasta Tel Casil, cerca de lo que ahora es Tel Aviv. Esta región era particularmente fértil y se encontraba a lo largo de un corredor comercial internacional vital. Entre sus centros urbanos destacaban 5 ciudades principales: Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat, situadas a lo largo de la costa sur de Canaán. En el enfrentamiento más famoso, David se enfrentó al gigante filisteo Goliat durante un extenso conflicto entre las dos naciones. Fue exitoso no solo militarmente, sino también diplomáticamente. Durante el tiempo de David, los territorios controlados por los israelitas se expandieron desde la península del Sinaí en el sur hasta el río Éufrates en el norte. Una de las mayores ambiciones de David era construir un gran templo para albergar el Arca de la Alianza, que hasta entonces había sido llevada a cuestas o escondida en lugares oscuros. Sin embargo, esta tarea recayó en su hijo Salomón. Salomón encargó la construcción de un magnífico templo en Jerusalén, donde se colocó el Arca de la Alianza. Después de siglos de migraciones, guerras y caos, Israel encontró prosperidad, paz y seguridad. Los israelitas nunca volverían a alcanzar la paz y seguridad que tuvieron durante los reinados de David y Salomón. Por el contrario, la nación primero sería desgarrada desde dentro y luego aplastada por sus enemigos. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono. Sin embargo, el liderazgo de Roboam se encontró con resistencia, particularmente debido a su negativa a aligerar la carga tributaria como lo demandaba Jeroboam y el pueblo, lo que llevó a la división del Reino Unido en el Reino del Norte de Israel y el Reino del Sur de Judá alrededor del 931 a.C.
Las 10 tribus del norte hicieron a Jeroboam su rey, mientras que solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron bajo el gobierno de Roboam, junto con los levitas. La división resultó en un período de inestabilidad política y conflicto, con ambos reinos experimentando diversos grados de prosperidad y desafíos. Esta separación marcó el comienzo de dos entidades políticas distintas: el Reino del Norte, con su capital finalmente en Samaria, y el Reino del Sur, que continuó teniendo su capital en Jerusalén. En el 722 a.C., Samaria fue invadida por los asirios. Con esta invasión, las 10 tribus que vivían en el Reino del Norte de Israel gradualmente desaparecieron del escenario histórico. La mayoría fueron exiliadas y asimiladas, perdiendo sus identidades allá donde iban. Desde ese día fueron conocidas como las 10 tribus perdidas de Israel. El reino del sur de Judá, gobernado por la línea de David, duró más tiempo. En el 587 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén, derrocando el reino de Judá. Jerusalén fue arrasada y, lo que es más importante, el templo construido por Salomón fue destruido. La mayoría de los judíos fueron esclavizados y exiliados a Babilonia. Este período de cautiverio duró 50 años, hasta la conquista persa de Babilonia. Ciro el Grande, el rey persa, emitió un decreto en el 538 a.C. que permitía a los exiliados judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, otorgándoles efectivamente el estatus de provincia autónoma dentro del imperio persa aqueménida. Esta estrategia estaba diseñada para asegurar la lealtad de sus nuevos ciudadanos, honrando sus costumbres culturales y religiosas. Por primera vez en la historia, una nación estaba regresando a su tierra natal. La recuperación tras el regreso tomó 70 años, culminando en el 458 a.C., con el surgimiento de Esdras, un sacerdote. Esdras, junto con su ayudante Nehemías, comenzaron la reconstrucción del Templo de Salomón, que había estado en ruinas durante unos 150 años. Esto marcó el comienzo de lo que se conoce en la historia judía como el período del Segundo Templo. El único período de independencia durante el período del Segundo Templo fue con el reino asmoneo, establecido tras la revuelta de los macabeos, históricamente conocida como la sublevación macabea. La revuelta, que estalló en el 167 a.C., fue una rebelión judía contra el imperio seleucida y su influencia helenística, particularmente bajo el rey Antíoco IV. La imposición por parte de Antíoco de costumbres y religiones extranjeras, incluyendo la prohibición de prácticas judías y la profanación del templo, provocó un descontento generalizado. La revuelta fue catalizada cuando Matatías, un sacerdote judío, se negó a realizar un sacrificio pagano y mató a un judío que lo hizo, así como a un oficial seleucida. Este acto de desafío condujo a una rebelión abierta liderada por Matatías y sus hijos, conocidos como los macabeos. La rebelión no solo se mantuvo como un levantamiento, tuvo éxito en liberar a Palestina de invasores paganos y logró el éxito en un corto periodo de tiempo. En el 63 a.C., el comandante romano Pompeyo capturó Jerusalén y derrocó al estado asmoneo, marcando el fin del último reino judío independiente en la historia. Desde ese momento hasta el siglo VII después de Cristo, con algunas breves interrupciones, la tierra fue gobernada por los romanos. Inicialmente, la relación entre Roma y la provincia de Judea y sus habitantes judíos fue sin problemas. Un pequeño levantamiento judío que ocurrió en el 53 a.C. fue suprimido por Roma. Este levantamiento no dañó significativamente las relaciones, pero con el tiempo las relaciones entre ambos lados
se deterioraron. La crucifixión de Jesús, un predicador judío que fue visto por sus seguidores como el Mesías, por las autoridades romanas a principios del siglo I, después de Cristo, complicó aún más las relaciones judío-romanas. Tras la crucifixión, las tensiones entre el liderazgo judío, preocupado por mantener la paz con Roma, y el creciente número de seguidores de Jesús, que en su mayoría eran judíos en ese momento, comenzaron a aumentar. Estas divisiones internas se sumaron a la ya compleja dinámica de la sociedad judía bajo el dominio romano. En el año 66 después de Cristo, los judíos iniciaron una gran revuelta que pronto escaló a la Primera Guerra Judeo-Romana. Los romanos eran militar y tecnológicamente superiores a los judíos, pero la provincia de Judea estaba bastante lejos del centro del imperio, lo que hacía el apoyo logístico desafiante. Como consecuencia, las guerras entre los romanos y los judíos continuaron durante 7 años. En el verano del 70 después de Cristo, el emperador Tito entró en Jerusalén tras un largo asedio, destruyendo las murallas de la ciudad y la ciudad misma una vez más. Así, el período del Segundo Templo llegó a su fin. Una gran parte de los judíos en la ciudad fueron asesinados y los 97.000 judíos restantes fueron capturados, esclavizados y llevados a Roma. Alrededor de 30.000 de estos fueron asentados en Cartago. Según el historiador Josefo, aquellos que lograron escapar se dispersaron por el Mediterráneo oriental y Mesopotamia. La historia se repitió y los judíos fueron exiliados una vez más, esta vez por otro imperio. El Arco de Tito en Roma, construido después de la muerte del emperador Tito en el 81 después de Cristo, celebra la victoria Tito en la guerra judía. Su relieve muestra los despojos tomados del Templo de Jerusalén, incluyendo la menorá y la mesa de los panes de la proposición. Israel adoptó la menorá como su emblema en 1949, inspirado por la imaginería del arco. Algún tiempo después de la captura de Jerusalén, en el 70 después de Cristo, una colonia romana fue establecida sobre las ruinas de la ciudad, Aelia Capitolina. Las guerras judeo-romanas terminaron completamente en el 73 después de Cristo. La política romana de esclavitud llevó a una disminución en la población judía de la región, pero un número considerable de judíos continuó viviendo en y alrededor de Jerusalén. Sin embargo, una nueva inquietud llamada la revuelta de Bar Kokhba, que estalló en el 132 después de Cristo, cambiaría esta situación. Ahora un masivo templo de Júpiter se erigía donde antes había estado el templo, y la ciudad se había convertido esencialmente en un cuartel militar romano. El historiador romano Casio Dión describió la escena después de la revuelta. 50 de sus puestos de avanzada más importantes y 985 de sus aldeas más famosas fueron arrasadas. 580.000 hombres murieron en las diversas incursiones y batallas, y el número de los que perecieron por hambre, enfermedad e incendio era imposible de determinar. Así, casi toda Judea quedó desolada. Las consecuencias de la revuelta de Bar Kokhba fueron realmente devastadoras para los judíos. Los prisioneros de guerra judíos fueron recapturados por los romanos y vendidos como esclavos. Se prohibió a los judíos entrar en Jerusalén, excepto en ciertos días de significado religioso. Tras los conflictos entre los judíos y Roma, el emperador Adriano cambió el nombre de la provincia de Judea a Siria Palestina. Esta designación
se derivó de los filisteos, los históricos adversarios de los israelitas, como estrategia para disminuir la asociación judía con el territorio. Adicionalmente, como resultado de las guerras, el número de judíos que migraban voluntariamente desde Judea aumentó significativamente. Los prisioneros judíos y sus hijos que fueron vendidos como esclavos fueron liberados más tarde y se unieron a comunidades libres locales. Cuando los ejércitos islámicos conquistaron Palestina en el 638 después de Cristo, la población judía era aproximadamente de 150.000. Sin embargo, todavía se les prohibía entrar en Jerusalén. El califa Omar levantó esta prohibición al capturar la ciudad. Después de 500 años, los judíos recuperaron la libertad de establecerse en Jerusalén. Aunque con el tiempo se impusieron algunas restricciones, estas no limitaron significativamente las libertades judías. Sin embargo, los altos impuestos, particularmente en las tierras agrícolas, llevaron a muchos judíos a migrar de las áreas rurales a las ciudades y finalmente a emigrar del país. Para finales del siglo XI, la población judía en Palestina había disminuido significativamente. Los cruzados tomaron Jerusalén en 1099, marcando una era de persecución y violencia intensificada contra los judíos durante las cruzadas. Las comunidades judías europeas, particularmente a lo largo del Rin y el Danubio, sufrieron ataques devastadores. Esta violencia extendió el miedo hasta las comunidades judías en el Medio Oriente. En Haifa, las fuerzas judías y musulmanas se unieron contra los cruzados, pero enfrentaron una masacre masiva tras la derrota de la ciudad. Los cruzados no perdonaron a nadie, tomando las vidas de todos los que encontraron, sin importar la edad o la fe, incluyendo mujeres y niños judíos y musulmanes. De manera similar, en Jerusalén, judíos y musulmanes lucharon juntos. Los cruzados destruyeron una sinagoga y tras la caída de Jerusalén, los judíos sobrevivientes enfrentaron ejecución, conversión forzada o rescate. Debido a migraciones o exilios que abarcaron miles de años, los judíos se dispersaron por varias partes del mundo. Los judíos que emigraron a Alemania y al noreste de Francia fueron llamados ashkenazíes. Los de España y Portugal, sefardíes. En Egipto, Irak y Yemen, misrajíes. Y en Asia Central y el Cáucaso, bujaranes. Es notable que muchos judíos ashkenazíes de Europa cruzaron el océano durante los siglos XVII y XVIII para establecerse en América. La Edad Media presenció pogromos contra comunidades judías en Europa y su destino a menudo estaba a merced de las cambiantes dinámicas políticas. Durante el Renacimiento, los eruditos judíos fueron fundamentales en transmitir la sabiduría antigua a las sociedades intelectuales emergentes de Europa. Sin embargo, la era de la Ilustración introdujo nuevas formas de antisemitismo, obligando a los judíos a seguir un camino frágil a lo largo de Europa. En el Imperio Otomano, que tomó control de Jerusalén en 1516, los judíos disfrutaron de un nivel de prosperidad y fueron influyentes en el comercio e incluso ocuparon altos cargos como el de Sanjak Bey, un gobernador generalmente reservado para los musulmanes. Notablemente, el sultán Bayezid II dio la bienvenida a los judíos sefardíes, que fueron expulsados de España y Portugal tras el decreto de Alhambra de 1492. Los otomanos permitieron a estos judíos establecerse en las ciudades más ricas del imperio,
significativamente en áreas como Estambul, Salónica y Jerusalén, entre otras. Estas comunidades prosperaron e influyeron significativamente en el tejido cultural y social del Imperio Otomano, formando una parte vital de su diversa población. Por ejemplo, David Ben-Gurión, fundador del Estado de Israel, e Yitzhak Ben-Zvi, su presidente más longevo, estudiaron en la Universidad de Estambul. Sin embargo, estaban obligados a pagar la jizya, un impuesto específico impuesto a los ciudadanos no musulmanes, y también enfrentaron algunas restricciones. En 1860, el periodista judío Theodor Herzl sugirió que los judíos deberían abandonar Europa para evitar el antisemitismo y el riesgo de asimilación cultural, abogando por el establecimiento de un hogar judío en Palestina. Publicó Der Judenstaat, el Estado judío, exponiendo su visión de un hogar judío, lo que rápidamente lo llevó a la prominencia en el mundo judío. Herzl convocó el primer Congreso Sionista en Basilea en 1897 e intentó obtener apoyo para un Estado judío, acercándose a líderes como el emperador alemán Guillermo II y el sultán otomano Abdul Hamid II, aunque sin éxito. El movimiento ganó impulso a principios del siglo XX, particularmente después de la Declaración Balfour de 1917, que apoyaba el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, entonces una región otomana con una pequeña población judía minoritaria. Pero Arthur James Balfour, conocido por la Declaración Balfour, a menudo es señalado por sus puntos de vista antisemitas. En 1905 apoyó la Ley de Extranjeros, diseñada para frenar la inmigración de judíos rusos a Gran Bretaña, citándolos como indeseables. La defensa de Balfour por un hogar judío en Palestina estuvo parcialmente influenciada por su preferencia de no tener individuos judíos en la sociedad británica. Consideraba el sionismo como un medio para aliviar la incomodidad histórica que la presencia judía había causado ostensiblemente en la civilización occidental, una presencia que él sentía que Europa no podía ni expulsar completamente ni asimilar. Tras la Primera Guerra Mundial, la derrota del Imperio Otomano llevó a que Palestina quedara bajo administración británica, como parte del sistema de mandatos de la Liga de Naciones. Esta era, conocida como el Mandato Británico, presenció un aumento en la inmigración judía a la región y conflictos crecientes entre las poblaciones judía y árabe, así como con las autoridades británicas. La Revuelta Árabe de 1936-1939, una resistencia contra el gobierno británico y la inmigración judía, llevó al Libro Blanco Británico de 1939, que proponía un Estado conjunto árabe-judío. Durante la revuelta, las fuerzas británicas mataron a más de 2.000 árabes en combate, ahorcaron a 108 y atribuyeron la muerte de 961 a actividades de bandas y terroristas. Pero un análisis del historiador palestino Walid Khalidi sugiere que hubo aproximadamente 19.792 bajas árabes. Tras la revuelta árabe, hubo numerosos ataques de grupos paramilitares judíos, siendo el Irgun uno de los más activos. El Irgun llevó a cabo 60 ataques contra objetivos palestinos y británicos, y fue descrito como una organización terrorista por fuentes que incluyen The New York Times y figuras prominentes como el primer ministro británico Winston Churchill. Los ataques del Irgun abarcaron asaltos a estaciones de policía británicas, asesinatos, bombardeos de transporte e infraestructura, así como ataques contra objetivos militares y administrativos británicos.
Incidentes notables incluyen el bombardeo del Hotel Rey David en 1946, que resultó en 91 muertes, incluyendo 28 ciudadanos británicos, y una serie de ataques en 1947 que causaron numerosas bajas entre las poblaciones británica, árabe y judía. Sin embargo, los horribles eventos del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial intensificaron la urgencia de la búsqueda sionista de un Estado judío soberano. El genocidio de 6 millones de judíos por la Alemania nazi galvanizó la simpatía y el apoyo internacional para la causa judía. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan para dividir Palestina en estados judíos y árabes separados. A pesar del rechazo árabe al plan, en 1948 el Estado de Israel declaró su independencia. La declaración desencadenó una guerra con los países árabes vecinos, conocida como la Guerra de Independencia o la Guerra Árabe-Israelí. En las décadas siguientes, Israel se encontró envuelto en una serie de conflictos con sus vecinos, incluyendo la crisis de Suez en 1956, la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. A pesar de sus victorias militares, la búsqueda de una paz duradera resultó esquiva. La década de 1990 trajo esperanzas con los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, pero la paz duradera permaneció inalcanzable. El cambio de siglo vio conflictos continuos, junto con esfuerzos de diálogo y negociación. El conflicto israelí-palestino continúa presentando desafíos sustanciales, principalmente debido a la ocupación continua y la expansión de asentamientos en Cisjordania. Eso concluye nuestra exploración de una historia rica y compleja. Si encontraste esto esclarecedor y quieres más contenido como este, pulsa el botón de suscribirse. No olvides compartir tus opiniones en los comentarios y compartir este video con aquellos a quienes les encanta la historia. Tu apoyo nos ayuda a traer estas narrativas históricas a la luz. Suscríbete y únete a nosotros en este viaje a través del tiempo. Gracias por verlo.